Buenos días. Bélgica ha sido atacada. Cadena de atentados en Bruselas, donde por ahora hay al menos 26 muertos y decenas de heridos. Primero en el aeropuerto internacional de Zaventem de Bruselas y después en la estación de metro de Malbec, que está situada a escasos 300 metros del Parlamento Europeo, de la sede del Parlamento Europeo. Estamos hablando, se ha confirmado ya, de un ataque suicida que se perpetró alrededor de las 8 horas, a las 7:45, en ese aeropuerto de Bruselas, en la terminal de salidas y muy próximo al mostrador de American Airlines, que, como les digo, deja al menos 11 muertos y 35 heridos. Hora y media más tarde se ha producido una nueva explosión en el metro del barrio europeo de Bruselas, que ha matado al menos a 15 personas. En estos momentos, Bélgica se encuentra sitiada. En la capital belga se han interrumpido todos los transportes públicos. Se ha pedido por parte de las autoridades que nadie se mueva de donde está, allí donde estén, en sus casas, en su trabajo, en los colegios, porque hay colegios. Y no solo eso, porque la red europea de trenes de alta velocidad ha interrumpido todos los trayectos que conectan París, Bruselas, Colonia y Ámsterdam. El primer ministro francés, François Hollande, reúne a estas horas al gabinete de crisis con los titulares de Interior y de Defensa en el Elíseo. Y sepan ustedes que la frontera con Bélgica está absolutamente cerrada. Varios aeropuertos europeos, como los de Londres, París, Frankfurt o Milán, han cancelado sus vuelos, y en España AENA también ha cancelado o desviado todos los vuelos a Bruselas. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, lleva toda la mañana haciendo el seguimiento de estos atentados, en contacto con el ministro del Interior. Ha telefoneado a Pedro Sánchez y ha hablado ya con él. Y a las 5 de la tarde se ha convocado la mesa de evaluación del Ministerio del Interior y posteriormente, atención, se convocará la mesa del seguimiento del pacto antiterrorista. Mariano Rajoy ha llamado al primer ministro belga, pero todavía no ha conseguido hablar con él. Y sepan ustedes que se incrementan las medidas de seguridad en todos los aeropuertos, en los aeropuertos españoles. En fin, Europa absolutamente conmocionada por esta cadena de atentados. Y atención, porque el SOAG acaba de informar de una nueva explosión que ha ocurrido en la Rue de la Loi, que se encuentra en el pleno centro neurálgico de Bruselas. Es la calle, por ejemplo, donde está próxima la residencia del primer ministro belga. Las últimas noticias que nos llegan en estos instantes parecen confirmar que no se trata de una explosión terrorista, sino que los artificieros de la policía han hecho explosionar algún artefacto que han encontrado en ese lugar. En fin, estamos muy pendientes de toda la última hora que nos llega desde el corazón de Europa. Y sepan ustedes que el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez, ha enviado una carta a Monseñor de Kessel, arzobispo de Malinas, Bruselas, en la que muestra sus condolencias por los atentados de esta mañana en nombre de los obispos de la Conferencia Episcopal Española, unos atentados contra el sagrado tesoro de la vida humana y que dañan gravemente todos los derechos inherentes a nuestra naturaleza. Así que mañana verdaderamente trágica en el seno de Europa. Víctor Arribas, cuéntanos por qué todo esto se produce precisamente cuando el viernes se detuvo al terrorista más buscado en Europa, que participó en los atentados de Bataclan que dejaron 130 muertos en París. Estamos hablando de la detención de Salah Abdeslam. Víctor. Así es, Isabel, muy buenos días a todos. En este fatídico, en este negro 22 de marzo, 22M, Bélgica atacada, Bruselas atacada y efectivamente muy pocos días después de que Salah Abdeslam fuera detenido por la policía belga, apenas a 100-200 metros de la vivienda de sus padres, es decir, en un punto del barrio de Molenbeek, el barrio multicultural
multicultural de la capital belga, donde se había escondido hace 4 meses. Bueno, pues estaba allí, gracias al trabajo de los servicios secretos, los servicios de inteligencia de Francia, de Bélgica y también los marroquíes. Pudo ser detenido el pasado viernes, pero la policía francesa, la policía belga, mejor dicho, dejó algún cabo suelto. Ayer mismo se había sabido, Isabel, que el ADN, una parte del ADN hallado en la vivienda en la que fue localizado Salah Abdeslam, una parte de ese ADN coincide con ADN identificado también en alguno de los lugares de los atentados de París el 13 de noviembre. Y por lo tanto ha sido identificado otro terrorista que podría ser el autor de la masacre de la que estamos hablando hoy en Bélgica, Najim Larouchi. 2 cinturones explosivos de los hallados en los atentados de París tienen ADN que coincide con una muestra de ADN hallada en el piso que ocupaba Salah Abdeslam estos días. Bueno, hay que decir que Abdeslam comparece ante la justicia esta misma semana, ha sido ya puesto a disposición de la justicia belga y esta misma semana tendrá que declarar. Pero Bélgica estaba en alerta 3 de un total de 4 niveles y ese nivel 3 de 4 no ha sido suficiente para evitar los atentados de hoy. Por los datos de última hora sabemos, Isabel, que la Fiscalía belga acaba de confirmar que hay un terrorista suicida que ha actuado, uno de los fallecidos en el aeropuerto es un terrorista suicida. Y el ministro, este es dato también de última hora, el ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, acaba de decir que no hay víctimas españolas. Este dato es importantísimo. El gobierno acaba de confirmar que no hay víctimas españolas. Infinidad de noticias, de datos que se van conociendo, que afectan a nuestro país también, que se mantiene de momento en un nivel de alerta 4/5, es decir, el nivel previo a la alerta máxima, que supondría la presencia del ejército en las calles, y que las bolsas pues se están hundiendo, Isabel, incluso los valores que hacen referencia a empresas turísticas, aerolíneas y también cadenas hoteleras están sufriendo un duro golpe en la bolsa hoy. Seguimos muy pendientes de todo. Pues muchas gracias, Víctor. Estamos contigo pendientes de todas las últimas horas. Sepan ustedes que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, acaba de asegurar que no hay víctimas españolas, que no hay ninguna víctima española entre los muertos de estos atentados, de esta cadena de atentados en Bruselas, y también confirma la reunión del pacto antiterrorista para esta tarde. Voy a saludar ya a José María Benito, que es portavoz de la Unión Federal de Policía. Gracias, José María, por estar aquí, además experto en yihadismo. Este atentado, esta cadena de atentados en Bruselas, que continúa la alerta máxima, ¿se puede producir, se pueden buscar las causas, es a raíz de la detención de Salah Abdeslam, o buscar las causas es absurdo porque en cualquier momento y en cualquier lugar somos vulnerables? En terrorismo buscar causas o buscar motivaciones no tiene ningún sentido, ¿no? El terrorismo golpea cuando puede, pero sí que es cierto que hay un principio en terrorismo utilizado por los terroristas, que es el principio de acción, reacción, acción. Es decir, a cada acción que se produce contra los terroristas, bien sea a modo de detención, bien sea a modo de operación antiterrorista, corresponde inmediatamente una reacción de los terroristas en el sentido que estamos viendo, ¿no? De atentar. Es cierto que, bueno, se puede pensar que es complicado en 4 días, la detención de Salah Abdeslam fue el viernes, preparar unos atentados de esta magnitud, pero claro, cuando hablamos de terroristas que lo único que tienen que hacer es coger un cinturón de explosivos, atárselo a su cintura, presentarse en un aeropuerto y hacerlo explosionar con una estación de metro, bueno, pues la preparación tampoco requiere mucha preparación este tipo de atentados, ¿no? Preparación, no lo sé el diseño, pero en cuanto a la logística, sí que decía esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores que esto es muy sofisticado, que una cadena de atentados así realmente lo que lleva a pensar que no son 4 versos sueltos, sino que hay una preparación, hay una logística. ¿De qué logística podríamos estar hablando? Estamos hablando de una logística importante. A pesar de que, insisto, es fácil atentar, es fácil cometer un atentado con un cinturón de explosivos, lógicamente hay que fabricar esos explosivos y hay que saber hacerlo y hay que contar con los componentes que llevan esos explosivos. Pero además de eso tienes que tener la logística de tener gente preparada para cometer esos atentados. Gente que esté dispuesta a inmolarse, gente que esté dispuesta a colocar una bomba en un aeropuerto o en una estación de metro. Y además de eso, bueno, pues tienes que tener preparada o tienes que tener cierta infraestructura, bueno, pues para esconderte y para tener, bueno, pues una vía de huida o un lugar donde poder estar escondido durante tiempo. Todo esto, si todo esto lo unimos a las deficiencias que la policía, no digo la policía belga, pero sí la policía de Bruselas tiene,
Estamos hablando de una policía muy poco preparada en materia antiterrorista y además con unas connotaciones, bueno, que si queréis comentamos. Políticas, de división. No solo políticas, sino por aportar dos datos. El 50% de los policías de Bruselas, hablo de la capital, son policías de origen islamista. Y además ese 50% viven en el barrio de Molenbeek. Es decir, se dan ciertos componentes que no digo que sean de connivencia con los terroristas, pero que sí hacen que, bueno, pues estemos hablando de una policía pues que no está lo suficientemente preparada para cometer una amenaza terrorista de estas características. El ejército, ¿no? Ahora mismo en Bruselas, ahora mismo sí está el ejército. ¿Quién pero manda es el ejército? Otros dos datos más. Salah Abdeslam lleva 4 meses fugado y no se ha movido del barrio de Molenbeek. Y se fugó 2 veces de la policía de Bruselas. Y estaba al lado de su casa. Claro, eso te hace pensar que por qué no se ha detenido antes a esta persona. Y luego hemos visto las imágenes de la detención. Las imágenes de la detención, hombre, no voy a calificarlas de hilarantes, pero cuando menos son sorprendentes. ¿Por qué? Le dejan salir de su casa y le pegan un tiro. Yo no sé qué tipo, en la pierna, sí, pero yo no sé qué tipo de operación antiterrorista en la que tú vas a detener a un terrorista y lo que haces es apostarte la puerta, esperar a que salga para pegarle un tiro, ¿no? No parece que sea, bueno, pues la forma más adecuada. Es cierto que ellos no tienen experiencia en materia antiterrorista como podemos tener en otros países, Francia, España, porque hemos tenido un terrorismo autóctono, pero eso no quita para que, bueno, se hubieran podido poner al día en la lucha antiterrorista. Pues claves importantísimas que nos está ofreciendo aquí ahora mismo José María Benito, experto antiterrorista, además portavoz de la Unión Federal de Policía. Voy a presentar al resto de mis invitados esta mañana. Joaquín Leguina. Muy buenos días. Buenos días. Tu opinión sobre esta tragedia que podía pasar en cualquier sitio y ha vuelto a azotar Bruselas. Bueno, no, van a lo más fácil, evidentemente, ya lo que nos ha dicho José María Benito, ¿no? Lo que no entiendo es por qué esta reacción cuasi histérica de cerrar todos los aeropuertos. Si esto simplemente les da más cancha. El efecto multiplicador lo producen los propios gobiernos. ¿Por qué tiene que ver esto con cerrar el aeropuerto de París o de Frankfurt o de Londres? No lo entiendo. Bueno, pues hacemos una pausa. Ahora mismo recopilamos todos los datos y volvemos en unos minutos. Pues continuamos con la cifra de muertos, continúa ascendiendo. En estos momentos cuentan los medios franceses, los medios belgas, que la explosión en el metro de Malbec ha dejado ya 15 muertos, 10 heridos críticos y 45 heridos. Y son dos, no una, son dos las explosiones las que han tenido lugar en la estación de metro de Malbec, situada en la Rue de la Loi, que es la calle principal, la arteria principal donde se encuentran las instituciones europeas, y precisamente esa estación se encuentra a 300 metros de la sede del Parlamento Europeo. Y ya les digo, a estas horas la prensa belga está informando de 15 muertos, 10 heridos críticos, además de 45 heridos. Es un balance provisional, también anuncian, porque el destrozo ha sido brutal. Vean la imagen que ha colgado uno de los maquinistas o una persona que iba en el metro sobre cómo ha quedado uno de los vagones de ese metro en la estación de Malbec en Bruselas. Y vamos a comunicar ahora mismo con el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo. Ministro, buenos días. Buenos días, Isabel. Por decir algo, la pregunta que nos hacemos a estas horas todos es si hay alguna víctima española que el Gobierno, que el Ministerio de Asuntos Exteriores tenga constancia. No, acabo de hablar hace 10 minutos con nuestra embajada en Bruselas y por ahora, gracias a Dios, no hay víctimas españolas. En este momento también nos informan desde Bruselas que todas las personas, según las autoridades belgas, han pedido que no se muevan de los sitios donde están. Y, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, que se encuentra a 300 metros de esa estación de Malbec, están todos los parlamentarios y todo el personal funcionario del Parlamento, también de la Comisión y del resto de las instituciones, se encuentran ahí sin poder salir.
Pues mire, yo he hablado con parlamentarios españoles, la verdad es que no me han dicho, no me han dado noticia de esa circunstancia, pero me parece una norma de elemental prudencia. Los datos que yo tengo hasta ahora es que ha habido 11 muertos en el aeropuerto de Bruselas y 10 en el atentado de metro. O sea, la circunstancia de que la segunda de a bordo no estaba en esa línea de metro y lo ha podido ver y me ha contado el horror que ha presenciado allí. Perdone, ¿la segunda de a bordo de? Del consulado nuestro. Del consulado. En la línea de metro no le ha pasado nada, ¿eh? Y no le ha pasado nada, afortunadamente. Nada, pues, afortunadamente. Gracias. Y bueno, yo insisto, Isabel, en que todos los españoles tienen desde el momento en que llegan a un país, en este caso a Bélgica, tienen un mensaje que les entra inmediatamente en su teléfono, dándole el teléfono de emergencias consulares. Cualquier cosa que sepan, del que tengan conocimiento, yo les pediría que nos lo transmitan inmediatamente, porque eso nos ayudaría a trabajar. Se ha duplicado el personal en la sección de emergencias consulares en Madrid y hemos reforzado también el personal en el consulado en Bruselas. Y el embajador y el cónsul, que habían empezado sus vacaciones en Madrid, han regresado inmediatamente a Bruselas para estar a servicio y a disposición de nuestros compatriotas que se encuentren ahí. Pues inmediatamente nosotros procederemos a mostrar ese teléfono. Lo tienen ellos. Es una campaña que iniciamos hace un tiempo que se llama España Contigo, en que inmediatamente que entras en un país te aparece en tu pantalla el número. Ajá, perfecto. ¿Y para los familiares españoles que se encuentran aquí, dónde deben dirigirse? El teléfono de emergencias consulares de Madrid está abierto a las 24 horas a su disposición e insisto que hemos reforzado el personal para que cualquier persona que tenga inquietud, o como es natural, yo mismo tengo un hijo allí, pues que pueda llamar y tranquilizarse, porque lo más importante es eso, ¿no? Llevar tranquilidad y sosiego a las familias que están naturalmente angustiadas. Sin duda alguna, ministro, usted ha atribuido esta mañana el atentado al Daesh, al grupo yihadista del Estado Islámico, aunque hasta el momento, y que sepamos, los medios de comunicación, no hay ninguna reivindicación oficial. No lo hay, pero es decir, es que si ve usted lo que ha pasado, porque aquí estamos todos conmocionados, como es natural, por el último atentado, pero en muy pocas horas hemos tenido en Sinaí, en Egipto, hemos tenido en Estambul. Esto tiene un cierto parecido con lo que pasó en París. No quiero hacer una atribución formal porque no tengo esa información, pero digamos que estamos ante datos que apuntan que es un ataque a la comunidad occidental en un sitio emblemático como es Bruselas y que tiene mucho parecido con lo que está pasando. Y a medida, sobre todo, por olfato, le digo, a medida que vayamos logrando reducir el espacio geográfico que controlan en Siria y en Irak, y eso se está controlando, ellos tienden a expandirse a otras zonas, por eso el aumento de las operaciones en Libia, y sobre todo tienden a una táctica terrorista distinta, que son los atentados de este tipo. Y aquí no estamos ante fenómenos de lobos solitarios, que era a lo que estábamos acostumbrados desgraciadamente antes de París. Son dos ataques simultáneos, un aeropuerto, una estación de metro, en sitios muy sensibles para provocar el error, por lo que parece que son acciones coordinadas, ¿no? Y eso es Daesh quien tiene la capacidad de hacerlo. Actúa más bien en el terreno local, que no exporta, no internacionaliza el dolor, pero vamos, no estoy en condiciones de decir si es Daesh con toda rotundidad, digo que todo apunta a... Ajá. Ministro, sobre... ¿Se ha ido la conexión? ¿Se nos ha ido la... No, está bien, está bien. Está ahí. Ministro, sobre las cuestiones de seguridad, en estos momentos sabemos que se encuentran cerrados, obviamente, el aeropuerto internacional de Zaventem, otros aeropuertos europeos, las conexiones ferroviarias, las medidas de seguridad que se van a tomar en España. Esta tarde hay reunión de la mesa en el Ministerio del Interior. Pero eso me informó el presidente, porque como usted se imagina, estoy en contacto permanente con el presidente del Gobierno.
Sí. ¿Y esas medidas ya han sido implementadas o no han sido implementadas? Eso corresponde decidirlo a las autoridades del Ministerio de Interior con los datos que les proporcionan los servicios de información. Mi trabajo es proteger a los españoles fuera de nuestras fronteras y, naturalmente, transmitir la información que me transmiten mis otros colegas de las otras cancillerías con las que estoy en contacto permanente. De acuerdo, pues ministro José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores en funciones, muchas gracias. Pues muchas gracias, Isabel. Gracias, y seguimos muy atentos y todos, evidentemente, expresamos nuestra condolencia a las distintas instituciones, gobierno, partidos políticos. Está apareciendo una pintada en estos momentos en Bélgica, en Bruselas, por varios ciudadanos que dice todos juntos contra el terror. Ojalá esa unidad se dé siempre y en todo lugar. Voy a seguir presentándoles a los miembros de la mesa esta mañana aquí en Más Claro Agua. Carmen Tomás, bienvenida. Yo es que creo que cuando hay un atentado todos nos ponemos, sí, todos estamos unidos, todos estamos juntos, no sé cuánto nos dura, pero luego no vamos a la raíz del problema. Yo creo que hasta que no solucionemos el problema donde está, pues nos seguirán masacrando, y porque ellos están en su guerra y nosotros, como tenemos también nuestras limitaciones como demócratas que somos, de que tampoco podemos hacer determinadas cosas de las que se aprovechan, pues yo creo que esto no va a parar. Es que esto no va a parar. Miguel Ángel Rodríguez, buenos días. También. Primero, estoy de acuerdo con Joaquín en decir, no sé qué pinta cerrar el aeropuerto de París y los 4 aeropuertos de Londres. Me parece que la policía tiene que estar preparada para que esas cosas no ocurran. Si tenemos un cuerpo policial y además está bien dotado, y España es un ejemplo, es para que cuando sucede algo en otro país, aquí la policía tendrá que subir su nivel de seguridad o como ellos lo tengan que llamar, pero los ciudadanos no lo tenemos ni que notar. Esta es una de las cosas básicas de nuestra convivencia. Así que creo que es un error que los terroristas paralicen la vida de todo el mundo. Segundo, yo conozco, igual que vosotros, el aeropuerto de Bruselas. No es tan grande como la T4, es como nuestra antigua T2. Sí, pequeño. Es más pequeño. Ahora, lo que veo es que ha destrozado las imágenes que hay, es que está todo destrozado. No es una explosión cualquiera, ¿no? No es una explosión cualquiera. No. Hombre, de hecho, los techos se han venido abajo. Los cristales, que eso no se rompe a patadas. Hombre, una ciudad tomada por el ejército, yo creo que a lo mejor habrá que ver cómo se pueden trasladar unos explosivos de esa manera, pero es muy pronto ahora para saber, ni siquiera sabemos cuántos muertos hay. Ahora, esta desgracia, yo confío en que aquí en España, que un día cuando nos atacaron los yihadistas echó la culpa al gobierno, nunca más vuelva a suceder y que todos estemos contra los terroristas. En estos momentos la agencia France Press está emitiendo un comunicado de la Sociedad de Transportes Intercomunitarios de Bruselas y publica el balance provisional seguido a la explosión que se ha producido en el metro de Malbec, y dice este comunicado que hay al menos 15 víctimas mortales y 55 heridos. Ya les digo que es el balance provisional de esa explosión que se ha producido también posterior a las explosiones del aeropuerto de Zaventem, la explosión en el metro de Bruselas en la estación de Malbec. Marto Garrote, gracias también por estar aquí. Buenos días. Aparte del horror, ¿no?, que esto causa y la sensación de impotencia, porque esto le toca a cualquiera, estamos ahora en Semana Santa, todo el mundo anda viajando de un lado para otro y te ves arrastrado por la sinrazón, ¿no?, de estos animales, porque no me niego a considerarlos personas. Lo que sí que parece es que en Bélgica están desbordados, ¿no? Quizás la policía belga no estaba preparada para todo esto que le ha venido encima en los últimos meses, pero forman parte de la Unión Europea, y yo creo que ahí es donde se tendría que ver que somos una unión y que pidan ayuda o que se la demos a otros cuerpos y fuerzas de seguridad de los distintos estados que están más preparados. Aquí en España, que hemos tenido la desgracia de tener terrorismo interior y exterior, ¿no? En Francia, que acaban de ser azotados por la barbarie, en Inglaterra, que también, pues quizás a lo mejor
con más perros policía entrenados para detectar explosivos, no podría pasearse un tío con 2 o 3 cinturones de explosivos o bolsas o lo que sea, dejando explosivos repartidos por un aeropuerto, ¿no? Quizás, ¿no? Es verdad que asusta un poco también cuando vas por... Nosotros lo hemos visto, aquí se ha subido la seguridad y vas por Madrid y van la policía con las metralletas... Martu, estas son imágenes de la evacuación del metro, donde se escucha a los niños, a las personas gritando. Miren la evacuación, verdaderamente terrorífico, ¿no? Porque además ahí te quedas a oscuras porque... No. Iba yo a señalar lo contrario, perdón, Martu. Sí. Estamos viendo que está iluminado. Dentro del metro, pero... Sí. El metro, pero no la estación. No, porque van por las vías, claro. Van por las vías y está iluminado. Lo que pasa es que, claro, eso está con un teléfono móvil y la luz yo creo que se puede ver bien. Es decir, el sistema dentro de los vagones. Lo que me refiero es que luego eso sí que lo hace muy bien Tienes que huir a oscuras. Esas cosas tecnológicas... Sí, pero ves, tienes que huir por los vagones. Imagínate el terror, ¿sabes? Ha explotado una bomba... Es horrible. No hay, yo creo que, no sé, aquí está Benito que lo puede decir, o sea, es que estos les da igual dónde, cuándo, el día, la hora. Perdóname, Carmen, porque es que les da igual, está es muy desde difícil. Bruselas, vamos a ir directos a Bruselas, a la sede del Parlamento Europeo, donde se encuentra el eurodiputado Carlos Iturgaiz. Carlos, buenos días, por decir algo. Sí, saludos, porque no son buenos días aquí en Bruselas. Desde luego. ¿Estás en la sede del Parlamento Europeo? Así es, estoy en el Parlamento Europeo aquí en Bruselas. Y cuéntanos qué es lo que habéis vivido, porque según nuestras informaciones, en estos momentos no podéis ni debéis salir de esa sede. Así es. Bueno, esto es un caos. Yo diría que es una ratonera en estos momentos Bruselas, ¿no? Porque no se puede entrar, no se puede salir. Todos los transportes, yo lo he vivido esta mañana, yo venía hacia el Parlamento con mi coche y he visto cómo los autobuses, se les estaba pidiendo a la gente que desalojara los autobuses. Eso había sido antes de la bomba del metro, después de la bomba del aeropuerto estoy hablando. Todavía no habíamos escuchado que había habido una bomba en el metro más cercano a las instituciones europeas, que es la estación de Malek, aquí en Schuman. Y cuando hemos llegado al Parlamento ya pues la conmoción, ¿no? y el caos también, porque hoy era un día de salidas. La mayoría de los funcionarios, los asistentes, los parlamentarios volvíamos a nuestras casas, teníamos vuelos que coger, trenes que coger para marchar y claro, la ciudad, como les digo, es un caos y es una ratonera donde en estos momentos yo estaba mirando desde las ventanas del Parlamento la plaza de Luxemburgo, que está al lado del Parlamento. No hay casi coches por las calles, no hay casi gente. El gobierno ha pedido a la gente que esté metida en las casas. Y es una situación pues que ya se vivió después de los atentados de París, lo recordarán, que Bruselas quedó 3 días completamente paralizada. Y yo me temo que esto se va a volver a repetir. Los túneles de la ciudad, los túneles donde pasan los coches, el ring que circunvala la ciudad, han sido cerrados todos los túneles. Y entonces ya les indico, es una verdadera ratonera y un verdadero caos lo que se está viviendo ahora aquí en la ciudad de Bruselas. Y en estos momentos la información que pueden tener ahí sobre los eurodiputados, personal de la Cámara, está todo el mundo bajo control. Quiero decir que no se sabe de nadie que haya estado en ese momento precisamente en el aeropuerto, porque sí que hemos tenido noticias de una eurodiputada del Partido Socialista Española que estaba ahí, pero afortunadamente no se encontraba cerca del lugar de la explosión en el aeropuerto. Sí. Yo creo que un asistente que también estaba yendo para el aeropuerto, y en el taxi al taxista le han llamado sus compañeros de lo que había ocurrido y se han dado la vuelta, claro, porque ya sabían que no podían llegar al aeropuerto. Eran en esos momentos, era las 8 y pico de la mañana, le estoy hablando. Y entonces, pero lo que conocemos es que todos los diputados, funcionarios, asistentes, asesores de aquí, de la delegación española, por lo menos, de todos los grupos, no ha habido ninguna desgracia, gracias a Dios, entre nosotros. Carlos, no sé si nos puede confirmar, porque las informaciones se puede imaginar que son confusas, pero acaba de aparecer también una información del ministro de Salud belga que ascendería el número de víctimas mortales en el aeropuerto, tan solo en el aeropuerto, a 81 muertos. Es una noticia que acaba de salir ahora mismo. A mí ya me habían comentado cuando las primeras noticias, cuando estaba dando Le Soir, el mismo periódico, que había un muerto y varios heridos,
nos habían informado que había más de 20 muertos en el aeropuerto, solo en el aeropuerto, porque también están diciendo que en el metro pueden ascender a más de 10 muertos. Ya se han confirmado 15 los transportes belgas, sí. Bien, no lo sabía, pero sí. me daba la cifra entre más de 10 muertos. Bien, en el aeropuerto lo que me habían comentado por personas de la seguridad de aquí del Parlamento me decían que era una carnicería, así me han dicho, es una carnage, hablaban en francés todos ellos. Entonces, no me extrañaría que sea, porque claro, hablaban también que habían sido una explosión, sino 2 explosiones, ¿no? Y sabemos que el aeropuerto hoy de Zaventem, aquí en Bruselas, el aeropuerto nacional está lleno a primera hora porque, insisto, es hoy día de salida de belgas y no belgas para sus respectivos países por la Semana Santa. Entonces, estoy convencido de que ha podido ser una salvajada y una carnicería lo que está ocurriendo en el aeropuerto de allí de Bruselas. Para ellos, para los belgas, me lo comentaban aquí, los belgas, es el mayor atentado después de la Segunda Guerra Mundial. No estaban preparados en su mentalidad, ¿no? Este es un país muy tranquilo, muy pacifista, y que sin duda alguna esto trastoca lógicamente a la ciudadanía belga. Carlos, acaba de salir también otra última hora, y es que ha sido desalojada la Torre Sur, que es próxima a la estación de Midi en Bruselas, que es la más importante, la estación del sur de Bruselas. Sí. Lo que está claro es que, y nosotros lo vemos aquí, ¿no? Lo sabíamos, había muchas, desde lo de París, había muchas medidas de seguridad, había mucha policía, había mucho ejército en la calle, pero sabíamos porque que había un nido, y usted lo sabe, no solo en Molenbeek, que en muchas partes de la ciudad de Bruselas había un nido fundamentalista, fanático, de terroristas y de los que apoyan a los terroristas. Y el otro día, cuando detienen a este criminal de los atentados de París, el último, ya se estaba diciendo en las autoridades belgas que él estaba preparado para acometer un atentado. Es decir, ya tenían la infraestructura aquí dentro. Él no ha cometido el atentado, pero esas personas que están alrededor de él y que está clarísimo que hay un nido de asesinos que se mueve por esta ciudad, tenían todo el material preparado. Y que lo hayan preparado ahora y lo hayan hecho como acción-reacción a la detención, no lo sé, pero lo que está claro es que ellos estaban dispuestos a matar, a hacer el mayor daño posible. Y luego, yo siempre lo digo, el terrorismo fundamentalista islamista es un terrorismo complicadísimo, porque para ellos es un premio también el matar y el morir. Y entonces, ante esa actitud que tienen ellos, es una verdadera lacra y el terrorismo más difícil de combatir, lógicamente. Y señor Iturgaiz, porque todo esto, claro, lo estamos viviendo en tiempo real, pero quiero preguntarle, porque he escuchado esta mañana a miembros de la inteligencia española o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sorprendidos porque Bélgica, después de la detención del viernes de que era el terrorista más buscado de Europa, Salah Abdeslam, había bajado el nivel de alerta y lo tenía en un nivel de alerta 3. Esta misma mañana han elevado el nivel de alerta y supongo que el ejército a estas horas tiene tomada ya las calles de Bruselas. ¿Esto es sorprendente? Sí, es sorprendente, pero siempre pasa lo mismo. Es decir, nosotros tenemos, los ciudadanos en general, breve historia o mala historia reciente. Mala memoria de la historia reciente. Es decir, se nos olvida muy pronto lo que ha pasado antes de ayer, porque los atentados de París... Se nos ha cortado la comunicación, a ver si podemos retomar esa comunicación. Entre tanto, me faltaba ya por saludar a Ricardo Martín. Ricardo, buen día. Bienvenido también. Buenos días. Pues mira, sorprende muchísimo lo de Bélgica, porque los datos ya de hace años señalan, hay 640.000 musulmanes viviendo en Bélgica y resulta que hay 516 que han ido a combatir con el Estado Islámico. En proporción es el país que más es un porcentaje que es el país que más aporta, más terroristas aporta, y esto desde años atrás.
y después la lucha es muy desigual allí, porque según he leído hay Discúlpame, Ricardo, porque ya está... el eurodiputado Carlos Iturgaiz. Señor Iturgaiz, estábamos valorando precisamente ese... No sé si me escucha, pero es que la comunicación está muy complicada. Han cortado los móviles esta mañana, hemos estado casi 2 horas, solo funcionaban los mensajes del WhatsApp y no funcionaba la telefonía móvil y sigue habiendo problemas de comunicación. A la pregunta, Isabel, que me estabas haciendo, te digo que yo me he fijado esta mañana. Cuando yo entraba en el Parlamento Europeo, es que me he fijado, he querido fijarme. El cartel que ponen a la entrada de los parkings del Parlamento Europeo ponía alerta amarilla. Estábamos en alerta amarilla todavía, no han subido a alerta, creo que hablan ahora alerta naranja, no sé si es la naranja, la roja o la de todos los colores. Pero es lo mismo, es decir, cuando pasan los días, cuando pasan las semanas, la gente se va relajando y los servicios de seguridad se van relajando. Y aquí va a haber un gran debate, ya lo verán en los próximos días en Bélgica, porque van a decir qué pasa con los servicios de inteligencia, ¿verdad? Es decir, ya los franceses les habían echado en cara que cuando los atentados de París, que todo se cocina aquí en Bruselas y se traslada a París, como que no estaba funcionando ni la policía belga, ni los servicios de seguridad belga, ni los servicios de información belga. Y eso ya lo van a ver como vamos a tener en los próximos días, en las próximas semanas, una ebullición, o va esto a estar muy, muy calentito y muy al rojo vivo lo que pueda ocurrir aquí con el tema de la seguridad en Bélgica. Y una última cuestión, yo no sé si en Bruselas, espero que no haya división en la lucha contra el terrorismo. Desde luego en España tenemos la experiencia y esta tarde se va a convocar esa mesa del pacto antiterrorista, donde sabemos que hay algunos grupos políticos en España que no han querido firmar el pacto antiyihadista. Concretamente me estoy refiriendo a Podemos. Podemos, claro. Así que hoy se va a reunir esa mesa esta tarde y seguimos con un grupo político en España que aspira a llegar a la Moncloa, que se niega a sumarse al pacto contra el terrorismo yihadista. Bueno, yo no sé lo que pasará. Yo lo que puedo asegurar es que hace unos minutos, a las 12, hemos hecho un minuto de silencio al lado del hemiciclo. Se ha pedido a todos, la delegación española, se han mandado por Twitter. Ha sido una cosa rápida, ha sido una cosa informal, que no estaba preparada. Y ahí he visto a compañeros del Partido Socialista, compañeros de UPyD, había Ciudadanos. Yo no he visto a nadie de Podemos, se lo puedo asegurar, que estuviera con nosotros. Pero no sé si es que no se han enterado, no han llegado, no estaban, no lo sé. Pero sí es cierto que Podemos tiene una actitud que es lo que usted ha dicho. Y eso es una realidad. Aquí no nos inventamos absolutamente nadie. Yo en Bélgica... yo estoy seguro que los partidos políticos van a estar muy unidos, muy juntos, pero también me da la sensación que van a aflorar, van a empezar aquí allá a haber un discurso donde se va a beneficiar la extrema derecha, porque esto también se benefició en Francia, lo recordarán con el tema de París, Le Pen y compañía, y en países como donde la extrema derecha está aflorando, como es en Bélgica, como es en Holanda, como es en la propia Alemania, recuerden lo que están pasando en las últimas elecciones, ¿no?, con los populistas. Entonces me da la sensación que todo esto sin duda no lleva a buenos caminos en la política europea, y esto va a extremar más las posiciones, y eso sin duda va a favorecer a la radicalización de algunos, y también eso va a conllevar un momento de desastre también para la política europea, porque todo lo que sea extremar en la derecha o en la izquierda, eso sin duda alguna es una connotación negativa para la política general. Bueno, pues Carlos Iturgaiz, muchísimas gracias, eurodiputado. Esperemos, ya estaremos al tanto, esperemos que puedan ustedes salir bien y que les dejen, no sé, ¿no tienen perspectiva? ¿Les han dicho que pueden salir? ¿Cuándo van a poder salir del Parlamento Europeo? No, en este momento no tienen ni idea. Todo es confuso, son confusas hasta las cifras que ustedes me estaban dando, ¿no? Que ahora pegamos con 1 y van por 81, ¿no? Las cifras entonces de muertos. Entonces, la confusión es total, y como usted me está diciendo, si hay todavía esa alerta y que están diciendo que puede haber, que se están desalojando, como la Tour de Milly aquí en Bruselas o otros edificios en Bruselas, hoy va a ser un día, me imagino, muy complicado, y la gente, insisto, se está metiendo en las casas y se están vaciando las calles de Bruselas,
como vimos tras el atentado de Francia. Recordarán aquellas imágenes de la Gran Place, donde estaba completamente vacía la Gran Place. Pues eso va a pasar, estará pasando ya aquí en las calles de Bruselas. Carlos Iturgaiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo desde aquí, de parte de todos. Un abrazo a todos vosotros. Un abrazo, y nos vamos a ir en directo porque está François Hollande, el presidente de la República de Francia, en estos momentos dirigiéndose a los franceses. Et enfin, nous devons veiller plus que jamais à notre unité. Je parle de l'unité au plan européen. Está hablando el presidente de la unidad que requiere Europa, y no solamente en Europa, sino en el mundo entero, para luchar contra el terrorismo. Et chacun doit avoir conscience que dans cette période, nous devons être dans le rassemblement, dans la cohésion. Dice Hollande que en este momento todo el mundo tiene que estar unido y que tiene que ser muy consciente que es muy importante para luchar contra el terrorismo. Y también para expresar la solidaridad, porque todos estamos concernidos. Una reflexión que nos tenemos que hacer todos en Europa. No va a haber inversiones fiables, no va a haber inversiones duraderas en el mundo económico. Ante el peligro del terrorismo. Está refiriéndose sobre todo en nombre de Francia y de los franceses. Es un acto, parece en estos momentos, referido a un acto empresarial que congrega a varias empresas y se ha referido efectivamente a la inestabilidad y al peligro que acecha a las inversiones, no solo en Francia, sino también en Europa, ante los atentados terroristas. Un acto de carácter económico que no podía ser de otra manera que el presidente Hollande se refiriera a los atentados de Bruselas y a la situación que genera no solamente para Francia, sino para toda Europa y para el mundo entero. Así que retomamos aquí en el plató de Más Claro, Ricardo, sobre lo que nos ha estado contando Carlos Iturgaiz, ¿no? La sensación, que le voy a preguntar también a José María Benito, de descoordinación que precisamente iniciaba el propio José María Benito este programa en cuanto a las fuerzas de seguridad belgas ante la lucha contra el terrorismo, es algo verdaderamente preocupante. Sí, es un dato de que parece ser que en Bruselas hay 6 departamentos de policía diferentes. Entonces es bastante improbable que se coordinen. Que no se hablan. Y lógicamente el peligro está ahí, sabiendo que es la primera nación europea en aportar per cápita terroristas al Estado Islámico. Y finalmente lo que sí comentan los analistas es que el colectivo, la población musulmana está muy fragmentada y que es muy difícil encontrar interlocución entre los musulmanes mismos, y de hecho la segunda y tercera generación de estos musulmanes son los que forman parte de la radicalización máxima que hay. Por tanto, yo recuerdo, aquí lo comentamos en su momento, que las autoridades del gobierno belga habían, entre esas medidas que fueron adoptadas y anunciadas por el primer ministro, como 25 o 30 de ellas, una de ellas era la comunidad musulmana, a la cual le daban mucha importancia, mucha relevancia, a empezar a hacer una labor dentro de la comunidad musulmana, digamos, para neutralizar a estos terroristas, porque es muy notable tantos terroristas en una comunidad musulmana. Por tanto, este es un asunto que ya sé que puede parecer secundario, pero para mí me parece muy importante, realmente atajar o tratar de, en la fuente de lo que es el terrorismo en Europa, y por qué estos asesinos pues de pronto van allí y cuando vuelven quieren, digamos, castigar a esta sociedad
con un argumento que a nosotros nos parece extravagante y absurdo, como es vengar porque a ellos los han marginado. Pero realmente esta es la explicación que estos terroristas hacen. Entonces, evidentemente, yo no me la tomo en serio, pero sí hay que actuar ahí. Os pido un poquito de brevedad, José María Benito, sobre esta cuestión, estas dudas que se ciernen sobre la actuación policial y las medidas que ahora se han extremado. Estaba viendo ahora mismo unos tuits que está publicando el primer ministro belga, en el que pide a la población, reitera la petición a la población para que no salgan de los lugares donde se encuentra por la extrema alerta en la que se encuentra, y además acaba de decir también que lo que ellos temían al final se ha confirmado y ha ocurrido, esta cadena de atentados, esta masacre terrorista en Bruselas. Bueno, lo primero que parece evidente es que efectivamente, bueno, pues la policía belga, en este caso la policía de Bruselas, no estaba preparada para un atentado, una cadena de atentados de estas características. En segundo lugar, lo que hay que fijarse o lo que hay que aportar es lo positivo de esta cuestión, y es, por ejemplo, las autoridades españolas, en concreto las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas, a través de la Audiencia Nacional, han puesto a disposición de la policía belga toda la información que tienen sobre terrorismo islamista, precisamente para fomentar esa colaboración. Quiero decir con esto que además de las declaraciones grandilocuentes de los primeros ministros, de los presidentes europeos como François Hollande o el presidente belga, hay que pasar a la acción, es decir, algo hay que hacer, además de esas declaraciones de unidad, de firmeza contra el terrorismo. Y si la policía de Bruselas no está preparada, pues habrá que hacer una reestructuración importante de la policía de Bruselas, y tendrá que tomar la determinación quien la tenga que tomar. Pero los servicios de información, los servicios de inteligencia belgas, hombre, yo creo que algo más pueden hacer en materia antiterrorista. Deberían haber hecho ya. Lo podían haber hecho. Y otra cuestión también importante. A mí me parece que se está cometiendo un grave error, y creo que lo habéis comentado también antes en la mesa. No se puede colapsar una ciudad porque haya un atentado o porque haya dos atentados terroristas. Porque eso precisamente, ese es el objetivo que pretenden quienes cometen los atentados. Paralizar, crear el terror, crear el caos. Y yo creo que una vez cometidos los atentados, lo que hay es que garantizar la seguridad en otras zonas de la ciudad donde no ha pasado nada y que la vida continúe. Porque si no estamos, pues eso, dando razón a los terroristas, que es lo que pretenden, colapsar nuestras ciudades, y que esa apariencia y esa normalidad no se dé en nuestras ciudades. Yo, mira, lo he dicho al principio, lo ha dicho Iturgaiz y lo ha dicho también Valls. O sea, estamos en guerra, o sea, pero vamos a ver, que es que hay un atentado, nos pasa esto, más información, la policía se pone más medios, más todo lo que tú quieras, ¿vale? Y es que si no resolvemos el problema donde está, llevamos 2 años, yo por ejemplo ya no sé si el sirio, el sátrapa este es amigo, enemigo, mata, vamos, indiscriminadamente, todo el tema de los refugiados es la segunda pata de todo este problema, es el terrorismo y los refugiados. Y llevamos que 2 años, 3, es igual, aquí con Europa, mirando para allá, mirando para acá, que si la policía belga, que si no sé qué, mira, que no, que es que hay que ir, o sea, hay que ir al foco de donde está el problema. Si es que si no, no vamos a resolver nada. Ahora Pablo Iglesias suelta un tuit diciendo todos unidos. Pasado mañana no firma el acuerdo antiyihadista. No, va a ir como observador, que es peor, que no le deberíamos dejar de observar porque no hay que observar nada. O sea, se puede asegurar que en Medio Oriente desde hace ya bastante tiempo toda mejora empeora. Era una mejora acabar con Hussein, ¿no? Pues ha empeorado. Pues ha empeorado. Bueno, no se le ocurre ni al caso La Manteca, que se destruyó no por los militares norteamericanos, sino por decisiones políticas de Washington. Se destruyó el ejército. Obama fue un desastre. Hay mucho loco también de este lado, ¿eh? Luego, se acaban con este sátrapa de Gaddafi. Todo mejor, era una mejora. Sí, sí. Empeora. Bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿cómo estamos ¿no? haciendo las cosas? Y aquí igual. Pero eso ha sido, Estados Unidos, que ha tenido una política en Oriente Medio que no tenía ni pies ni cabeza. Pamplona. Si siempre tiene la culpa de Estados Unidos. No tiene las culpas solo Estados Unidos. Para que no, para que haga, también para que no Europa haga. tiene alguna responsabilidad y bastante alta. En este caso creo que no. No sé, pero vamos a ver si es que no pone un soldado encima de la mesa. Nunca. Europa, después de la Guerra Mundial,
ha considerado que el ejército ya lo pondrían los norteamericanos. Que se lo pongan. Y por la parte que nos toca en España, concretamente, José María Benito, ¿cuáles son las medidas? Porque el año pasado en España, si no recuerdo mal los datos, ha habido 116 detenidos relacionados con el terrorismo yihadista, pero es verdad que es un terrorismo muy difícil de luchar con él porque hay durmientes, aunque no son lobos solitarios, pueden en cualquier momento actuar. ¿Cuáles son las medidas que cree que deberían implementarse a partir de ahora, o si están en España podemos estar medianamente tranquilos? Yo creo que lo que se podía hacer se ha hecho ya. España es un país en materia antiterrorista bastante seguro, y a las pruebas me remito, los datos que aportabas ahora de detenciones, incluso antes de que de que se puedan conformar células que puedan cometer atentados, la policía y la Guardia Civil están haciendo su trabajo y están deteniendo a estos terroristas, ¿no? Y eso sí, bastante importante. Pero además yo creo que con independencia de todo esto y de que yo creo que el trabajo que se está haciendo y la seguridad que se está haciendo en España es positiva y se está haciendo bien, nadie está exento de que mañana pues cualquier loco de estos pueda cometer un atentado. Es decir, el que las cosas estén haciendo bien no quita que mañana seamos víctimas. Pero yo creo que hay gran diferencia. Ahora vamos a seguir, vamos a ir hablando. Sí, hay dos detenciones, es una noticia que ha salido hace un rato, estábamos esperando la confirmación, se lo vamos a actualizar en unos minutos, pero antes dejadme despedir, dar las gracias a José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía. Gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos, y hablará con nosotros el presidente del Gobierno. Se pueden imaginar que las noticias que llegan a veces son confusas y se producen errores. En estos momentos confirmados hay 21 muertos en los distintos atentados perpetrados esta mañana en el aeropuerto de Zaventem, en Bruselas y en el metro de Bruselas. Vamos directamente a saludar y dar las gracias al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por estar con nosotros en conexión telefónica. Presidente, buenas tardes, por decir algo. Efectivamente, buenas tardes por decir algo, Isabel. ¿Ha podido usted ya hablar con el primer ministro belga? No, hemos podido hablar con su gabinete, pero no he podido hablar con él, cosa que entiendo muy bien, porque he visto que tenía una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, he visto también que ha convocado una rueda de prensa, y desgraciadamente cuando se producen este tipo de acontecimientos, pues realmente uno está muy ocupado y atendiendo muchos frentes a la vez. Estamos, presidente, en directo. Hemos visto al presidente Hollande dirigirse en un acto con empresarios, hablar de unidad necesaria en la lucha contra el terrorismo y medidas excepcionales también que se están tomando en Francia, como el cierre de las fronteras. Se han interrumpido las comunicaciones terrestres por el tren de alta velocidad. En España, ¿cuál es la situación en estos momentos? Bueno, en lo que se refiere a la unidad, estoy absolutamente de acuerdo con las palabras del presidente francés, con el señor Hollande, y de hecho hemos convocado una reunión del Pacto contra el Terrorismo esta tarde a las 6:30 en el Ministerio del Interior. También yo he tenido la oportunidad de hablar con el señor Sánchez, estoy intentando hablar con el señor Iglesias, también ha habido un contacto de la vicepresidenta del Gobierno con el señor Rivera, y bueno, yo espero que esta tarde la reunión salga razonablemente como debe salir y demos un buen mensaje, porque la unidad contra el terrorismo es capital. A partir de ahí, más o menos medidas de seguridad, bueno, he visto algunas de las decisiones que efectivamente han tomado las autoridades belgas y francesas. Yo tengo que decir que las apoyo. Apoyo todas aquellas medidas que sirvan para luchar contra el terrorismo, independientemente de que puedan suponer en un determinado momento cerrar las fronteras, con lo cual pues lo de Schengen queda paralizado momentáneamente, pero las apoyo porque yo, siendo ministro del Interior hace algunos años, también cerré fronteras, y las cerré con Francia y con Portugal. Primero está la seguridad, la libertad y la vida, y luego están otras cosas. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer en España? Pues esta tarde hemos convocado, antes de la reunión del Pacto
pacto contra el terrorismo para informar a los miembros del pacto. A las 5 de la tarde una reunión de todo en el Ministerio del Interior de todos los servicios de información, que son los que nos dirán qué medidas adicionales tenemos que adoptar tras las que ya hemos tomado en últimas fechas. Usted, si no le he entendido mal, usted ha hablado personalmente ya con Pedro Sánchez. Sí. ¿Y en qué términos se ha producido esa conversación? Bueno, si puede yo contarnos. lo llamé bien en términos normales, le expliqué lo que sabía en aquel momento porque la conversación la tuve, pues no sé, pero yo sé un poco antes de las 11 de la mañana y yo llevaba desde las 8 y pico, tampoco tenía demasiados datos y hablamos de eso, de la posibilidad de convocar el pacto contra el terrorismo. Él no me insistió, me dijo, ya sabemos que en estos casos pues a lo mejor hay que esperar, pero bueno, yo creo que estamos en condiciones de plantearlo esta tarde. También el señor Rivera se lo comentó a la vicepresidenta y por tanto pues lo hemos convocado y tiene sentido hacerlo, sobre todo después de la reunión de los expertos en información. Una última cuestión, presidente, porque desgraciadamente, y digo desgraciadamente, España tiene una particularidad y cuando se vaya a reunir esa mesa antiterrorista, esa unidad de todos los partidos, no sé si se conseguirá porque algunos de los que se sientan en esa mesa se han negado a firmar ese pacto por la lucha contra el terrorismo yihadista. Pues mire usted, yo seguiré intentando que todos firmen el pacto contra el terrorismo porque me parece una cosa surrealista que en un tema como este no estemos de acuerdo todos los partidos políticos independientemente de cuáles sean nuestros planteamientos. Y yo, en cualquier caso, en este asunto lo que intentaré es sumar y no crear problemas entre unos y otros. Y al final ya verá usted cómo se van a sumar todas las fuerzas políticas a esto, que es... Todavía hay gente que no parece entenderlo así, una de las más grandes amenazas que tenemos en Europa y en otros países que piensan como nosotros en los próximos años. Es decir, este sí que es uno de los grandes objetivos nacionales. La unidad de España, el crecimiento económico, el empleo y el estado de bienestar. Pero esto es capital, porque aquí estamos hablando de lo más importante que tenemos como personas y seres humanos, que es la vida, la libertad y nuestros derechos como personas. Presidente Rajoy, muchísimas gracias por haber estado en directo en Más Claro Agua y ojalá esa reunión de esa mesa del pacto contra el terrorismo consiga concitar esa unidad que usted pide y quiere. Gracias. Muchas gracias a usted, Isabel. Ahí lo tienen, 26 muertos, 81 heridos en estos momentos, es el balance todavía también provisional de esta cadena de atentados, esta masacre perpetrada esta mañana por el terrorismo yihadista en Bruselas. Y precisamente alguien que conoce muy bien Bruselas, Bélgica, la seguridad europea es el teniente general Pedro Pitarch, que fue comandante en jefe del Cuerpo del Ejército Europeo, gran oficial de la Orden de la Corona de Bélgica, jefe de logística del Mando Supremo de la OTAN y por esta circunstancia precisamente vivió en Bélgica durante varios años. General, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Estamos analizando, intentando poner un poco de luz sobre algo que verdaderamente es difícil, ¿no? Que es luchar contra el terrorismo yihadista. Hemos estado evaluando con José María Benito, representante de la policía, sobre los errores que la policía belga tiene a la hora de actuar en la lucha contra el terrorismo por deficiencias, por carencias, por particularidades que ocurren precisamente en Bélgica. ¿Usted está de acuerdo? ¿Hay algún tipo de flanco abierto en cuanto a la lucha contra el terrorismo por parte de las fuerzas de seguridad belgas? Bien, la realidad nos dice que la política antiterrorista o antiyihadista no está dando resultados, puesto que el ejemplo de hoy habla por sí solo. El problema es más profundo, en mi opinión, porque no es un problema solamente de Bélgica. Ahora mismo estamos cuerpo a tierra en toda Europa, con los transportes, con las reuniones de los gobiernos, con medidas extraordinarias de despliegue policiales, incluso del ejército en algunos sitios. Por tanto, aquí lo que se echa en falta es una auténtica política común antiyihadista europea. Y mientras eso no se logre, pues difícilmente se puede progresar. Luego, aparte de eso, Bélgica es un país muy complejo,
con esas dos grandes comunidades, flamenca y valona, y luego ese tercer elemento que es Bruselas, que es pues un conglomerado de nacionalidades, aparte de los funcionarios europeos, de los distintos países. Se calcula que en 5 o 6 años Bruselas tendrá una población musulmana o de origen musulmán que se aproximará al 50%. Caramba. Un 20% seguramente serán belgas de nacimiento y un 30% de otras procedencias. Por tanto, ese es un dato que habla por sí solo. Y luego, efectivamente, en Bélgica, en concreto en Bruselas, en el barrio de Molenbeek, por ejemplo, o en el barrio del Midi, que está a un tiro de piedra de la Grand Place. Donde acaba de ser desalojada una torre, la Torre Sur. No, yo normalmente iba a un hotel allí cuando era bastante más joven que ahora, y yo recuerdo que era un barrio pues musulmán, casi musulmanizado, digamos. Molenbeek es realmente un gueto. O sea, allí quien manda es el ayatolá de turno y punto. Amberes, la gran capital de los diamantes, pues en Borgerhout, el barrio, en fin, la Sharia 4 Belgium, que se llama, que tiene un tribunal islámico que juzga a la gente, o sea, al margen de la justicia belga. En fin, eso entiendo yo que es mejorable y debería ser corregido. Y en cuanto a la inteligencia europea, esta carencia que usted está diciendo, esta lucha contra el terrorismo, unidos en Europa, ¿no hay un organismo? Se creó hace no muchos años un organismo para no sé qué tipo de coordinación, de servicios. ¿A qué se dedica? Porque hay un organismo, en teoría, encargado de luchar en el seno de la Unión Europea policialmente en actividades de inteligencia en la lucha contra el terrorismo. Sí, hay unas organizaciones, digamos, incipientes en esa dirección, pero realmente la colaboración que se está realizando en temas de inteligencia y antiterrorista, etcétera, es sobre base bilateral. Ajá. Esta mañana me parece, no sé quién decía, del gobierno nuestro, que bueno, hablamos con Francia o luego hablamos con Bélgica. O sea, yo lo que estoy hablando es de una política, o sea, no tenemos una política, no tenemos un Banco Central Europeo, no tenemos una moneda única. ¿Y por qué no hay una política común contra el terrorismo? ¿Por qué no lo hay? ¿No? Bueno, pues eso es porque estamos hablando ya de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluso de intervenciones militares del ejército, como ahora el ejército belga estará desplegado ahí en Bruselas. Y claro, ese es el corazón de la soberanía. Y eso coordinarse ahí es muy difícil. Por eso no hay política común de seguridad y defensa, por ejemplo. Pero hay una coordinación a través del CNI. No, por descontado, a esos niveles. Pero hablo policial, hablo que sea una política, hablo de una política común, igual que el señor Draghi dice, pues voy a bajar 0,25, tal, pues. Oye, perdonadme porque tengo una última hora de alcance, desde luego ha sido evacuado, acaba de ser evacuado el Palacio Real en Bélgica. O sea, estamos hablando del corazón de Europa, del corazón de las instituciones europeas. No solamente están sitiados en estos momentos los parlamentarios, todos los ciudadanos que habitan en Bruselas, las instituciones europeas, económicas, financieras, con esos atentados de esta mañana en el aeropuerto. Si no, ya les decía yo antes que había explosionado la policía belga un artefacto en la Rue de la Loi. La Rue de la Loi precisamente conduce al final, llega uno al Palacio Real belga. La noticia a esta hora, les digo, es que ha sido evacuado el Palacio Real belga. No tiene precedentes lo que está ocurriendo, no tiene precedentes en ningún país europeo. Es muy fuerte, efectivamente. Pero bueno, esa es la realidad. Y claro, lo que hay que plantearse es decir, ¿hasta qué punto vamos a seguir en manos de esta gente, de estos terroristas, que no son solamente los que se mira, para inmolar, le doy otro sentido, que se suicidan voluntariamente. No, porque lo que demuestra esto, lo que muestra que a este caballero que han detenido hace 3 días en la de Salán, lo han detenido precisamente en Molenbeek, en el barrio y eso muestra la impunidad con la que se mueven
y sobre todo la cobertura y el apoyo, el abrigo que reciben de sus hermanos en la fe, de los que sean, en esos barrios y en esos países. Recuerda a ETA, cuando tenían la cobertura de escaparse por los caseríos y lo mismo. O sea, pero eso, pero yo es que no sé, estoy muy pesada, o yo me parece que es que lo veo tan claro, no sé si es así de claro, pero yo lo veo claro, que todo esto, mientras sigan el Daesh en pie, y mandando y trayendo gente con toda su información y todas sus cosas bonitas que les pone a la gente desesperada en Internet, y esos vídeos que hacen y atraen a gente, mientras el Daesh siga vivo, esto va a tener muy mal arreglo. General, acaba también otra noticia, se acaba de producir, que se ha encontrado un fusil Kalashnikov en el hall de salidas precisamente del aeropuerto de Zaventem, donde se ha producido ese terrorista suicida que se ha suicidado, no inmolado, yo coincido con usted, y se decía, precisamente nos lo estaba contando antes Víctor Arribas, que había habido unos disparos previos y la explosión que se ha producido ha provocado hasta el derrumbamiento del techo y la rotura de cristales. Precisamente quiero preguntarle a usted, que información seguro que sabe y tiene sobre el mercado de armas, que se dice que en Bruselas alguien puede comprar un Kalashnikov por barato y fluyen de una manera con toda naturalidad y con toda tranquilidad. ¿Esto es así? Sí, eso, pero no solamente en Bruselas, eso en toda Europa, en todo el mundo. Es decir, el tráfico de armas, sobre todo, o sea, de procedencia soviética o exsoviética, eso funciona, o sea, a la orden del día, pero vamos, por 250 euros tiene su Kalashnikov en casa, por descontado. Pero no solamente el tráfico, el problema es el control también de las armas. O sea, el control, por ejemplo, que tenemos aquí en España sobre las armas es bastante modélico, ¿eh? Es muy pesado, pero modélico. Pero por ahí no existen esos controles tan enormes. Pero aparte de eso, es que hoy se trafica con todo aquello que da dinero, se trafica con las almas de los refugiados, se trafica con mujeres, con niños, con armamento, con todo. Pero es cierto, efectivamente, volviendo al punto, que el tráfico de armas está a la orden del día. Sí. Solamente una última hora también, que acaba de salir, ya hay reivindicación de los atentados. El Estado Islámico se atribuye la autoría de los atentados en Bruselas. Habíamos hablado al inicio de este programa con el ministro de Asuntos Exteriores. Él ha dicho, no tengo confirmación oficial, pero por el modus operandi, por lo que está ocurriendo, es seguro que va a ser el Daesh, o sea, el Estado Islámico. Un tipo de terrorismo contra el que estamos hablándolo aquí a lo largo de estas horas es francamente difícil de luchar, además de que no haya unidad, porque son células durmientes, en cualquier momento pueden atacar en cualquier lado y es muy barato, ¿no? Poner unos explosivos y organizar un atentado así es bastante fácil de organizar. Bueno, la experiencia, la mala experiencia nos dice que sí lo es. Lo que pasa es que posiblemente no se esté haciendo todo aquello que se podría hacer o que se debería hacer para combatir este fenómeno. Está claro que el cordón umbilical en todos estos atentados y en todas estas actividades pasa por la religión. Es un tema que nadie toca y no se toca porque políticamente es complicado, pero todos son musulmanes. Esa es una realidad incontrovertible. Y que antes decían que se habían oído los gritos del el Allahu Akbar, etcétera. O sea, que en nombre de Alá, lo hacen en nombre de Alá. O sea, esta es una realidad. Y cuando decía yo antes, hablaba de Molenbeek como epicentro de lo que ha pasado, de lo que pasó en julio en París, como epicentro o como semillero de yihadismo que se extiende por toda Europa, todos los problemas que hay, todos los ataques, todos los líos, todo se llega a un momento que pasan por Bruselas y en concreto por Molenbeek. Eso, sinceramente, habría que liquidarlo. Sí. Habría que liquidarlo. Y yo quería preguntarle una cosa. Eso General, yo quiero preguntarle una cosa. El único país que ha acabado de una manera clara con el terrorismo fue Argelia.
y lo hizo de una manera con sus propias comunidades. Yo recuerdo Argelia con el GIF, aquel movimiento tan terriblemente sanguinario, y al final acabaron. ¿Cómo acabaron? Pues evidentemente, usted cita a Molenbeek, claro, y ellos lo hacían en Argel. Entraban en barrios, los militares, que era lo que yo quería confirmarle, y entraban en barrios y liquidaban allá a la gente. Tú, para acá, y los llevaban detenidos. Quiero decir, hablamos entonces de que realmente en las comunidades musulmanas, en las cuales hay gente decente, por supuesto, la mayoría, ¿qué pasa con esas minorías? ¿Se puede entrar así y se puede acabar de esta manera? No, si no es eso lo que está diciendo, perdón, por Dios. Hay una cuestión... Argelia lo hizo. Hay una cuestión que para mí es central en este planteamiento, y es que el problema con que nosotros nos encontramos no viene del Daesh. El problema son nuestras propias leyes, es nuestra retaguardia. O sea, porque eso que está usted diciendo no nos lo permitiría nuestras propias leyes, nuestra gente. ¿Puedo aclarar una cosa, Ricardo? Sí, por favor. Perdóname, general, es que no es Argelia, no sé cómo terminó con el terrorismo. Estados Unidos tiene más musulmanes que Europa y no tiene ningún problema de atentados. ¿Por qué? Porque cumple la ley de Estados Unidos, que es lo que está diciendo el general. Alguno tuvo. Y se ha terminado sin entrar en las casas a por nada. Simplemente no se permite que haya un tribunal musulmán. No se permite que haya un señor dando unos gritos en una azotea y que les mande a todos del barrio. Simplemente no se permite. Se cumple la ley. Y lo que nos pasa en Europa es que como estamos con el multiculturalismo, en fin, las cosas que no ha querido decir el general, pero que al final estamos permitiendo que unas minorías musulmana dentro de 5 o 6 años. Bueno, pero yo creo que no hay que generar, y ya sé que no se está pretendiendo ningún tipo de islamofobia, pero sí, en absoluto. Y por supuesto, al revés, precisamente por eso. Pero me vais a permitir, porque también está en estos momentos escuchándonos, creo, Ricardo Ruiz de la Serna, que es experto en terrorismo yihadista. Señor Ruiz de la Serna, lo tenemos ahí en el plató de Más Claro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Isabel. Acabo de ver una medida que acaba de implementar Francia con el despliegue de 1.600 policías desplegados ya en estos momentos en Francia, sobre la atribución de estos atentados, que ya está confirmado que es el terrorismo yihadista del Daesh, el Estado Islámico. ¿Qué medidas piensa usted que deberían tomarse a partir de ahora en España? Hombre, hay medidas, digamos, inmediatas de reacción. En España, por ejemplo, el nivel de alerta ya es alto. Se pueden desplegar fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que además en España tienen mucha experiencia para proteger, por ejemplo, infraestructuras críticas. Pero luego también hay que preguntarse cuáles son las medidas que uno puede adoptar más a medio y a largo plazo. Y antes, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez hacía referencia a algunos de los aspectos, y también el general, algunos de los aspectos que sí son significativos, ¿no? Por ejemplo, en Europa hay zonas donde el Estado ha perdido el control del territorio. En algunos casos son barrios, o incluso si nos vamos, por ejemplo, a los Balcanes, son pueblos enteros, donde la autoridad del Estado no se deja sentir, donde no se sabe qué sucede, donde no se sabe quién entra y quién sale, donde no se controla qué es lo que se almacena. Otro aspecto importante, que en España también se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, y en este sentido sí es un modelo para Europa, es el control de las armas. El control, por una parte, de qué armamento se puede conseguir en el mercado negro. El ejemplo más claro es el del Kalashnikov, pero no es el único. Hay también un mercado negro de pistolas, hay un mercado negro de munición, de explosivos. Esto por un lado. Y por otro lado, el control de los recursos más logísticos de cualquier organización terrorista, los pisos, la falsificación de documentación. Entonces, sí hay cosas en las cuales las autoridades europeas, y en particular, por supuesto, las españolas, pueden colaborar, ¿no? Además de este aspecto, nos tenemos que centrar también en lo que tiene que ver con la propaganda, con la captación, con la legitimación pretendida de los atentados terroristas. No es tan extraño escuchar el discurso en el que se culpa a Europa entendida como civilización occidental, del terrorismo que padece en su propio territorio, ¿no? Y sobre estas cuestiones, a partir de ahora, cuando uno piensa lo vulnerables que somos, porque fíjese qué fácil fue los atentados de Bataclan, también en las inmediaciones del estadio. Hoy el corazón de Europa es absolutamente vulnerable, está sitiada Bélgica de nuevo. Ya lo vivimos hace 4 meses, durante varios días. El ejército no dejaba salir a la gente de las casas. Al final, ¿eso se puede interpretar como una victoria del terrorismo, el conseguir que esta sea la reacción? O la pregunta también que le hago, ¿hay alguna otra alternativa?
Y hay alternativas. Se puede interpretar como una victoria táctica a corto plazo en la medida en la que por todo el planeta se ven las imágenes de los europeos aterrorizados, de las tropas desplegadas, las tropas del ejército, quiero decir, ¿no? De fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tipo policía, guardia civil, gendarmería en los países donde existen carabineros. Digo que a corto plazo puede ser una victoria táctica, pero no es la determinante. La determinante es la victoria estratégica. La determinante es cuando, por ejemplo, Europa renuncia a sus propios valores, a sus propias convicciones, a su sistema de libertades, a cambio de ir haciendo concesiones, bien culturales, bien políticas, bien diplomáticas, a quienes se han servido del terror para crear nuevos escenarios políticos. Pensemos, por ejemplo, en las decisiones que se adoptan para combatir al terrorismo en los lugares donde el terrorismo controla territorio. El caso de Oriente Próximo, Irak, Siria sería uno de ellos, pero podríamos hablar, por ejemplo, de Malí, podríamos hablar de Nigeria. Es decir, en los lugares donde nos encontramos con que los occidentales, porque no solo Europa, está también Estados Unidos, está Canadá, hay muchos países involucrados en los esfuerzos contra el terrorismo. En los lugares donde Occidente reacciona, colabora con las autoridades locales y hace frente, el terrorismo retrocede. En los lugares donde se adoptan políticas de contención o incluso de apaciguamiento y no políticas activas de derrota, en esos lugares los terroristas se imponen y crean situaciones de verdadero pánico, ¿no? Pensemos en el caso de realidades terribles que se viven, podemos pensar en los atentados casi mensuales en Irak o en el Líbano, por poner dos ejemplos. Sin duda. Y aquí en España, el hecho de que no haya unidad en la lucha contra el terrorismo y contra el terrorismo yihadista del que estamos hablando, esa desunión de las fuerzas políticas, ¿no es en sí ya también una victoria del terrorismo? Desde luego los terroristas lo pueden explotar. Aquí hay un problema, y es que las ambigüedades a veces se prestan a la propaganda de las organizaciones terroristas. Cuando las fuerzas democráticas presentan un frente unido, un frente, digamos, de mínimos, que además no depende tanto de las decisiones tácticas políticas que se adopten, sino que dependen de fundamentos, de valores profundos de una sociedad que se afirma a sí misma, que es la tradición, por otra parte, occidental. Cuando se presenta este frente, el terrorista tiene difícil hacer propaganda, por ejemplo, en su aparato de captación. Tiene difícil manipular a los jóvenes europeos, a veces nacidos ya en territorios europeos, a veces inmigrantes de segunda generación. Tiene difícil manipularlos porque la democracia ofrece una alternativa, y ofrece una alternativa atractiva. Cuando en cambio existe división, existen enfrentamientos internos, existen a veces culpabilizaciones de las víctimas. Insisto en que no hace tanto tiempo que venimos escuchando el discurso que culpa a Europa, por ejemplo, de la tragedia de la guerra siria o de la situación que se vive en Irak. Digo que cuando se escuchan estos discursos, de alguna forma al terrorista se le brindan oportunidades para que utilice esas fracturas en su propio beneficio, ¿no? A través de la manipulación, a través del lavado de conciencias, de cerebros, de captación a través de redes sociales, que es una cosa que el Estado Islámico hace con cierto éxito. Y dos últimas cuestiones, porque estoy leyendo ahora mismo que la justicia belga, también otra última hora, está pidiendo a la prensa que no comunique nada sobre la investigación en curso. Volvemos a la situación de Bataclan, de Bruselas, de la fuga de los terroristas que terminó el viernes pasado con la detención de Sabah Abdeslam, me parece que se llama Abdeslam. Sí. Y esta cuestión es importante, que no esté filtrándose a los medios de comunicación. Quiero recordar que hace no mucho, cuando se escapó Abdeslam, precisamente una filtración a un periodista francés, o por parte de un periodista francés, acabó frustrando la detención de Abdeslam. Claro, es que aquí hay dos cuestiones, Isabel. Una tiene que ver con el ejercicio del periodismo. La obligación de los periodistas es informar. Y en deontología periodística y en ética del periodismo, uno de los problemas históricos, antiguos, de raigambre, y que los periodistas que lleváis dedicados a la información toda la vida sabíais resolver, es no tanto si se debe dar o no se debe dar una información, sino en qué momento se debe dar. Cuándo dar una información puede frustrar una operación policial. Esto es lo que toca al periodismo. La cuestión radica cuando la información viene más por redes sociales, mensajes, Twitter, cadenas de WhatsApp, donde a veces los propios que pasan la información no son conscientes de la trascendencia que eso puede tener, y pueden revelar bien información de tipo operativa que facilite la huida de un terrorista, o bien información que
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen y que no quieren que sea revelada, porque por ejemplo sirve para filtrar llamadas falsas o llamadas equivocadas sobre el paradero del terrorista al que se busca, con lo cual tiene toda la lógica que se pida en esto prudencia. Pues Ricardo Ruiz de la Serna, experto en terrorismo yihadista, muchísimas gracias. Y otra última hora, acaban de desalojar la Universidad Libre de Bruselas, la más importante. Ahí estudié yo, por ejemplo, en esa universidad. Es un campus enorme, está en el centro de Bruselas, al final de la Avenue Louis, y realmente desalojada. Esa es la última hora, evacuada todo el personal, los 3 campus situados en la región de Bruselas capital, ya les digo, está en el centro mismo de Bruselas, ha sido evacuado y desalojado. Hay cerca de 24.000 estudiantes inscritos en la ULB y están y el personal que trabaja en la universidad, que hoy es un día lectivo perfectamente, son alrededor de 4.000 personas. Así que ahí tienen la noticia. Joaquín, tú estabas absolutamente en contra de todas estas medidas. Supongo que las harán por alertas. Los únicos que se benefician son los terroristas y una molestia enorme a la vida normal, que tiene todo el mundo derecho. Yo creo que son decisiones de gobierno simplemente para cubrirse de sus propios errores con más leña al fuego. Si me permites extender una cosa, junto a las políticas policiales, las políticas de información, etcétera, yo creo que Europa se tiene que plantear muy seriamente la política habitacional. Yo cuando he sido presidente de la comunidad me preocupa muchísimo de no juntar a todos los gitanos en el mismo sitio. Entonces todavía no había la inmigración tal. Hay que, digamos, hacer una política de dispersión habitacional para que no se te metan estos y a mandar sobre un colectivo grande. Y que no tengan otras leyes. Y dos, que no haya leyes. Y dos, yo me llevo preguntando toda la mañana qué pasa en la escuela belga. Porque si realmente no somos capaces de meter en la cabeza de los muchachos, hijos de migrantes en este caso, los valores de la democracia, los valores occidentales, vaya fracaso de arriba abajo de la política educativa. Pero es que los valores de Alá valen más que los valores de la libertad. Jamás, en un muchacho normal, eso jamás lo valoraría. Estamos dejando en manos de los ayatolas la educación de nuestros muchachos. Yo lleva mucha razón, mucho sentido lo que dice el señor Leguina, pero claro, el problema es que, aparte de la escuela, van a las madrazas. Hay escuelas coránicas. El tema es ese. Y hay entonces, que cerrarlas. Hablamos ya de otra cosa. Es lo que hablamos. Nuestras propias leyes que protegen la libertad de culto, de religión, etcétera, 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 que está muy bien, pero claro, aplicado aquí supone que te están dando esa educación. Realmente, no sé dónde leía yo que sobre este asunto, y claro, es que es incontrolable, porque además es algo muy íntimo. Tú no entras ahí, la policía no entra ahí, no puede entrar, porque la ley lo prohibe. Y entonces pero en Gran Bretaña echaron a muchísimos. Hubo muchísimas redadas en las mezquitas y a muchos los echaron del país incluso. Pero no estamos hablando de Gran Bretaña, estamos hablando de Bélgica. Ah, vale. Bueno, pero digo, pues oye, no, pero la misma, vamos a ver, la misma política. Es que hay que hacer una política de... Como dice el general, es que allí no se aplica, porque aquí en España, y nos lo ha contado muchas veces la policía han cerrado garajes, han cerrado mezquitas integristas y pero eso, pues que la petición es que se aplique, Ricardo, ¿qué se ha hecho? Perdona, se ha hecho entre las protestas de una parte de la sociedad que decía, ay, respetemos a estos señores. Bueno, ahora nos damos cuenta de lo bien que se han hecho las cosas en España. Muy bien. Sin duda. Primero, porque puedes pasear por la ciudad y nos están vigilando los policías como lo tienen que hacer, sin molestar. Y desde luego, cuando hay un atentado en España, no se nos ha ocurrido desalojar ni la Zarzuela, ni la Politécnica, vamos. Lo que están haciendo esta mañana en Bruselas no tiene nombre. No tiene precedentes. Claro, pero es que los gobiernos tienen que reaccionar, tienen que visualizar, hacer visible que están haciendo algo, porque los resultados son muy malos. Y más allí. Pero ¿os acordáis cuando en Alemania clausuraron el partido Alemania-Inglaterra? Porque dice uno que había visto un paquete. De verdad, usted se ha Eso es lo que está pasando en la universidad ahora ustedes de hacer bien su trabajo. Igual, que hay una bomba que hemos puesto y automáticamente
todo boca abajo y fuera. Y en la Torre Maquinista, que también dicen que hay dos artefactos. Un segundo por el chauvinismo que nos está atacando, que quiero recordaros que después de lo que ocurrió en París, aquí en Madrid hemos tenido un par de evacuaciones presas de la histeria también, por ejemplo, en nuevos ministerios, que fue un desbarajuste, cortaron el Cercanías, que cortar el Cercanías en Madrid es colapsar medio Madrid, se colapsó la Castellana, y era porque había una caja de esto de comida rápida en una papelera. Quiero decir que no estamos ninguno libres de asustarnos, ¿no? Lo que yo voy a volver a insistir en la idea del principio. Si es verdad que la policía y el Estado belga no están preparados para esto que se les ha venido encima, pues tendremos que ir los demás a ayudar, porque esto es la Unión Europea. Y el Parlamento Europeo... Bueno, pues entonces habrá que plantearse que el Parlamento Europeo no puede estar en una ciudad Puedes que hacer es una directiva común que se aplique en los países. No puedes decir, como usted no cumple, voy a llevar yo mi ley. No, hombre, no, llevar nuestra ley no, lo que tendrá que... Pero tendrá que... El gobierno belga tendrá que hacer un acto de constricción. Bueno, y decir, a ver, yo no llego, bueno, tengo... Pero si el general ha venido todos los allí planes y ya terroristas de cuando era joven, que estaba un tío gritando en la Pues es joven todavía. Pero es que si digo, más joven. Más joven todavía. Si todos los atentados se cuecen allí, los últimos atentados gordos se han cocido allí. Algo hay que hacer. Pero se han pasado meses y no hacen nada. Pero pues habrá que hacerlo. Pero nosotros no podemos hacer nada. Como Unión Europea, porque creo que este debate que ha introducido el general Pitarch es muy interesante. ¿Para cuándo que las instituciones europeas se pongan de acuerdo y que de verdad sincronicen, coordinen y actúen incluso conjuntamente en la lucha contra el terrorismo? Porque si no, me parece que el divide y vencerás lo tiene clarísimo. Siempre encuentran más fácilmente es que hay una contradicción tremenda, que es la ausencia de esas políticas comunes junto con la apertura o la desaparición de las fronteras de Schengen, que ahora se están reconstruyendo, que son de los grandes logros de la Unión. Acaba de decir el presidente Rajoy que apoya que Schengen en este momento temporalmente, claro, provisionalmente se quite. Pero solo, es como si dijeran, no bueno, haya libre circulación. Imagínense por un momento que dijeran, bueno, pues ahora durante 6 meses o hasta nueva orden ya no funciona el euro. Sería tremendo. Horrible, ¿eh? Cada uno pues tira del trueque o de las pesetas que le quedan. Claro, es decir, porque mire usted, si no hay libertad de movimientos, se ha terminado nuestro si no hay fronteras, ¿para qué queremos el euro? Pregunto yo. Quiero decir que el problema es que nos están, lo que hablaba este señor antes de la Serna, en la visión estratégica, lo que hablaba es los efectos, digamos, a largo plazo. Es que están, en el fondo, están ya aparte de los muertos, y que es tremendo, y que queda el pésame a la familia, pero están destruyendo los avances en el orden de vida de los europeos que hemos conseguido en todo el su plan, pero es que ese es su plan, ¿no? Su plan es destruir la democracia y la libertad. Quiero que avancemos y preguntarle a Joaquín sobre esa reunión que se va a producir esta tarde. A las 6:30 de la tarde está convocado el pacto antiterrorista en España, es decir, todas las formaciones políticas. Saben ustedes que se amplió, inicialmente lo firmaron Partido Socialista y Partido Popular, luego se amplió al resto de formaciones, salvo Podemos e Izquierda Unida. Y quiero dar una información porque el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho esta mañana que su partido va a seguir siendo observador en el pacto antiyihadista después de que el Ministerio del Interior haya convocado esta reunión y el propio presidente del Gobierno nos lo comunicara aquí en Más Claro Agua en directo. Joaquín. Esto de observador es una forma más de postureo. Olvidémonos de eso. Estos señores no quieren entrar ahí con unos argumentos que eso es lo que habría que no discutir, destruir. No, esto se produce porque a los pobres árabes les estamos machacando desde hace muchos siglos y además, claro, ¿cómo no van a responder? Por lo tanto, la culpa la tienen Europa, eso no, lo dicen ellos. No, Estados Unidos. Claro. Para ellos, el único malo de esta película, todo el mundo es bueno, menos los Estados Unidos. Y con estos argumentos basura, tienen 5 millones de votos.
O sea que... Es que están de acuerdo. ¿Cuál es este país? Joaquín, es que están de acuerdo, no digo los 5 millones, pero que hay unos cuantos millones que están de acuerdo y nada más que ver las redes sociales ahora o los Facebook. Las redes sociales no representan a nadie. No, perdón. Sí, son nombre y apellido. Yo tengo Facebook y hay colegas periodistas, que no viene al caso mencionar, evidentemente, cuya posición es X y que alojan discursos como el que tú dices. Sí, pero, es decir, pero nunca se meten con quien les ha echado la calle. Correcto. Por ejemplo, con Cebrián nunca se meten. Por ejemplo, vale. Por ejemplo, bien, pero se meten con los demás, pero no con quien les ha echado directamente la calle. Y no son ni esos mal llamados, que poquísimo me gusta, perroflautas y tal, estas cosas, que no hay que decirlo, no son esos jóvenes, desde luego, son personas de 50 y más, ¿Están y cabreados? que estas personas tienen ese concepto, por tanto, digo que Pablo Iglesias, en este caso, para desgracia de todos, es representativo. No digo de los 5 millones, pero que tiene una cierta representación. No, si yo no porque digo hay que una no sea parte, representativo. no, Perdona, Ricardo, yo no digo que no sea representativo. Coincidimos. Me quejo de que sea representativo. De acuerdo, pero ese está en la sociedad y evidentemente hay que admitirlo. Pero es aberrante. Entonces, aunque esté en la sociedad, es aberrante. Pero no es no todo lo que está en la sociedad es respetable. Correcto. Bueno, yo creo que fue Joaquín el que dijo un día, a las personas hay que respetarlas. Es discutible. Las ideas equivocadas no. Bueno, hay que convencerles de que estas ideas son absolutamente aberrantes, porque Pues no cabe en esta idea. Pero, evidente, y en mi opinión, es mejor incluirles y que haya uniglesias, porque las contradicciones son tan brutales que acabarán cayendo en eso y dirán, pues tienes razón, joder, ¿cómo no vamos a apoyar? Se dan prisa, que me estoy haciendo viejo. Bueno, vale. Hay que aceptarles. Que se den prisa, sí. Hay que aceptarles como observadores. Debemos aceptarles. O sea, ¿qué más tienen que observar ya que para...? Bueno, eso es la estrategia del búho, ¿no? Nada más que mirando a ver qué es lo que pasa. Pues yo no sé qué es una cuestión de pura política interna. Que estamos hablando de los de Podemos. De los podemitas. Sí, pero lo curioso es que Pablo Iglesias ha instado esta mañana la unidad de las fuerzas políticas. O sea, la unidad, pero somos observadores, no estamos en el pacto contra el terrorismo. El observador es una figura que existe, es internacional en tantos sitios, en Naciones Unidas, no, la figura del observador, que no se compromete, que no quiere comprometerse o que no le dejan entrar y dice, bueno, le damos un estatuto del búho. La alcaldesa de París, por cierto, acaba de convocar a los parisinos a un encuentro silencioso, a un minuto de silencio a las 7 horas en la alcaldía de París, en París, para mostrar sus condolencias y su solidaridad con los atentados de Bélgica. Y en la Puerta del Sol también está colgada ya la bandera de Bélgica con crespón negro desde las 10 de la mañana. También ha habido declaraciones de Manuela Carmena y el balance provisional a estas horas parece que asciende la cifra de muertos a 34 muertos y 90 heridos. En fin, vamos a actualizarles porque vamos a hacer una pausa. Vamos a actualizarles toda la información que nos llega desde Bélgica, desde los distintos países europeos, después de esta masacre en Bruselas con atentados terroristas a las 8 menos cuarto de la mañana en el aeropuerto internacional de Bruselas, en el aeropuerto de Zaventem y después en la estación de metro Malbec, en la estación que se encuentra a 300 metros de la sede del Parlamento Europeo, en pleno centro neurálgico de los edificios de la Comunidad Europea. Se lo avanzamos, pero antes déjeme hacerles una recomendación, porque si les tienen que repetir las cosas varias veces, pues sigue ascendiendo la cifra de muertos de la masacre terrorista cometida en Bruselas esta mañana, perpetrada en el aeropuerto de Zaventem, en Bruselas, el aeropuerto internacional, en la terminal de salida, muy cerca, por cierto, del mostrador de American Airlines, donde un terrorista suicida ha conseguido matar a 14 personas en el aeropuerto, y se confirma también que son 20 las personas que han muerto en la estación de metro de Malbec. En total son ya 34 los muertos, estamos hablando de 90 heridos. Bélgica está sitiada, Bruselas está sitiada, se ha desalojado el Palacio Real de Bélgica, se ha desalojado también la Universidad Libre de Bruselas, se ha desalojado la Torre Sur cercana a la estación de Midi, que es la estación de tren más importante de Bruselas. En fin, ningún ciudadano en estos momentos en Bruselas debe moverse
de los lugares donde se encuentren, las instalaciones de donde esté, son las recomendaciones de las autoridades. Se ha cortado el tráfico ferroviario, la frontera con Francia está cerrada y en estos momentos, ya les digo, se incrementan las cifras de víctimas mortales. Actualizamos, yo creo ya no nos queda tiempo. Esperemos que en esa reunión, porque en España se ha convocado también el gabinete de crisis, reunión en el Ministerio del Interior del pacto antiyihadista a las 6:30 de la tarde. Esta tarde se analizará por parte de los expertos las medidas de seguridad que deben implementarse en nuestro país, según lo que digan. Ha hablado en directo en este programa el presidente del Gobierno en funciones y ha dicho que harán lo que digan los expertos en cuanto a las medidas de seguridad. Una unidad que es lo más importante en estos momentos. Joaquín, general Pitarch, gracias a todos por haber estado esta mañana tan dura, tan terrible, con nosotros aquí en Más Claro Agua, y también a Martu, a Ricardo y a Carmen y a Miguel Ángel Rodríguez. Pues nada. Gracias. Creo que podemos ver una foto de un niño que se ha refugiado en estos atentados. Vamos a verla. No tenemos esa foto, bueno, pues una foto que queríamos mostrarles, una foto de un niño refugiado que se ha vuelto viral pidiendo perdón precisamente por los atentados. Ahí sí la tenemos, ya tenemos esa foto, un refugiado pidiendo perdón por los atentados, diciendo lo siento por esos atentados de Bruselas. Pues no debe, porque él no tiene la culpa. No, efectivamente, pero bueno, esa es la imagen que en estos momentos es viral. Quiero daros las gracias a todos. Sufren las consecuencias de los muertos. Antes de nada, Miguel Ángel, no sé cómo vas de dolores de espalda, reuma, artrosis, lumbago, osteoporosis. Todo junto. Pues bien, ahora tienen los días contados, porque les voy a enseñar este gel que tengo aquí. En fin, gracias a todos por estar ahí. Estoy llamando ya y soy gratis. Nada va para Miguel Ángel. Gracias de nuevo. Gracias. Y ahora no se pierdan toda la actualidad, porque María Pelayo estará con ustedes y comienza al día.